Lo que en conjunto llamamos libertad académica es en realidad una serie de facultades y derechos relacionados que se ejercen en ámbitos escolares distintos. En la educación básica o en la superior, en el sistema educativo público o en el privado. En ella están comprendidas, entre otras, la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, la libertad de investigación y la autonomía universitaria. Cada una se conquistó de maneras y en momentos muy distintos de nuestra historia, desde la independencia hasta mediados del siglo XX. La lucha por preservarlas llega incluso hasta nuestros días. Promulgar la Constitución en febrero de 1857 condujo casi enseguida al sangriento conflicto entre conservadores y liberales, conocido como Guerra de Reforma. A esta siguió en 1862 la todavía más onerosa guerra contra el ejército francés y el imperio de Maximiliano. La final victoria republicana, y con ello la nueva vigencia de la Constitución, llegó hasta julio de 1867, cuando el presidente Benito Juárez regresó a la Ciudad de México. En diciembre, Juárez publicó la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, con la que se creó una institución emblemática, la Escuela Nacional Preparatoria, fundada bajo los principios del positivismo. Esta doctrina, que proponía una interpretación materialista, racional y científica del mundo, había llegado a México con Gavino Barreda, quien fue nombrado director de la preparatoria. 900 alumnos se inscribieron para su apertura en 1868. Les esperaban 5 años de estudios en los que destacaban las ciencias, pues si antes se tenía por ignorante al que desconocía las humanidades, bajo el positivismo lo sería el que no supiera de matemáticas, física, química y biología. La filosofía quedaba arrinconada en un curso de historia de la metafísica. Para horror de los conservadores, en lugar de religión se estudiaría moral. Los viejos intelectuales republicanos, seguidores casi todos de un liberalismo humanista, mostraron también desconfianza hacia la institución. La existencia de una orientación filosófica única, la positivista, cancelaba la pluralidad de pensamiento. Debido a ello, en 1872, los diputados Guillermo Prieto y Manuel Dublán exigieron en el Congreso la absoluta libertad de enseñanza en la preparatoria. Barreda respondió apoyado en una convicción. El positivismo no se trataba para él de una orientación ideológica, sino de una orientación a la verdad, y nadie podía rechazar la verdad. 2 años después, un proyecto de ley defendió la libertad del profesorado para enseñar cualesquiera doctrinas siempre que éstas no fuesen contrarias a la moral universal. Es decir, el germen de la libertad de cátedra. Esta oposición no llegó a trastocar el modelo preparatoriano, pero Barreda se vio obligado a renunciar en 1878. En 1880, el ministro de Instrucción Ignacio Mariscal, que veía en el positivismo una filosofía fría e intolerante, ordenó instruir como nuevo libro de texto de lógica el Tratado de Guillermo Tiberghien, ajeno a esa doctrina. Al mismo tiempo, nombró profesor de la asignatura al liberal José María Vigil. Positivista y liberal son términos que se contradicen. El positivismo, como toda doctrina sensualista, degrada al hombre nivelándolo con el bruto y conduce necesariamente al escepticismo, al materialismo, al ateísmo, al egoísmo y al despotismo. Aunque el cambio parecía menor, la materia de lógica concentraba el positivismo de la Escuela Nacional Preparatoria. De ahí que provocara una polémica en la que participaron no menos de 100 de los más importantes intelectuales de la época. Entre ellos destacaron, del lado liberal, el propio Vigil y en el bando positivista, el doctor Porfirio Parra. El asunto se solucionó hasta 1892 con la salida de Vigil, cuando el positivismo se había convertido ya en la filosofía oficial del régimen porfirista. La libertad de enseñanza había perdido en ese momento la batalla. La controversia entre la implantación de una doctrina única en las instituciones educativas o su apertura a la diversidad de sistemas filosóficos volvería años después y de manera más intensa,
cuando en la década de 1930 el régimen postrevolucionario pretendió alinear la educación con el socialismo.